Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase entonces vamos a estudiar algunas de las propiedades fundamentales de las funciones. Muy bien, entonces vamos a definir una función como par si se cumple que f de menos x es igual a f de x para todos los puntos x en el dominio. Por ejemplo, si evaluamos la maquinita en 5 y la evaluamos en menos 5, la función da exactamente lo mismo. Entonces, mejor dicho, una manera de decirlo es que la función va a ser par cuando la expresión y igual a f de x no cambia al sustituir x por menos x. Entonces, un ejemplo es el ejemplo de la función x al cuadrado, ¿cierto? Si a la maquinita le damos 2 o le damos menos 2, pues tanto 2 como menos 2 elevados al cuadrado son 4, o lo mismo el valor absoluto de 2 y el valor absoluto de menos 2 es igual a 2. Entonces, en ese caso, como no cambia, es lo mismo para x que para menos x, la función en ambos casos son funciones pares. ¿Qué quiere decir esto? La paridad de una función se puede ver nuevamente de manera gráfica como la simetría con respecto al eje y. Observemos, por ejemplo, esta función. Vemos que esta función es par. Por ejemplo, si ustedes miran en 1, el valor de la función aquí es 1. Y si miran en menos 1, pues el valor es 1. Ustedes ven que si trazamos cualquier recta con y constante, una recta horizontal, la función es simétrica, la parte izquierda y la parte derecha de la función es la misma. Si ustedes piensan que todo este pedazo derecho lo dobláramos sobre el hemisferio izquierdo, pues al doblarlo como una hoja de papel, si esto estuviera escrito en un libro, esta fuera una página y al pasar la página, esta página izquierda, al montarla sobre la derecha o la derecha sobre la izquierda, nos daría que esta función coincidiría exactamente con la que está en su página opuesta. Entonces esa simetría con respecto a y es, digamos, la manera gráfica de evidenciar o de ver que la función es una función par. Y la función va a ser impar cuando el signo cambia. Es decir, para todo x en el dominio, f de menos x es menos f de x. Entonces las potencias, de ahí el nombre, ¿cierto? X al cuadrado se llama par porque el exponente es par. Cuando un exponente de tipo impar, un polinomio como x a la 3, va a tener la propiedad de que si lo evaluamos en menos x, pues menos x al cubo va a ser menos x por menos x por menos x, que es igual a menos x, ¿cierto? O sea, f de menos x va a ser menos f de x. Si ustedes quieren, cojamos un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuánto sería f de 1? F de 1 es 1 al cubo, 1. ¿Cuánto sería f de menos 1? F de menos 1 sería menos 1 al cubo, y menos 1 al cubo es menos 1, como vemos aquí a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa cuando la función es impar? Pues cuando la función es impar, pues lo que uno tiene es que si la función, digamos, sube aquí positiva, cuando nos desplazamos en el eje x negativo, la función va a bajar hacia el otro lado, teniendo la misma forma, conservando la misma forma. Por ejemplo, esta función, digamos, el valor en 1, digamos si es aproximadamente 1 y piquito, el valor en menos 1 es menos 1 y piquito, ¿cierto? Si el valor en 2 es 1,5, por decir algo, el valor en menos 2 sería menos 1,5, ¿de acuerdo? Entonces el gráfico es simétrico, lo que se llama simétrico con respecto al origen. Es decir, si tomamos un punto y lo unimos por una recta que pase por el origen, pues llegamos al mismo punto en el extremo del eje x negativo a igual distancia del origen, como se ve aquí con la recta que estamos trazando, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejercicios de práctica para determinar si estas funciones son pares o impares, o puede que no sean ni par ni impar. No es que una función tenga que ser o bien par o bien impar, podría que fueran de ninguno de los dos estilos. Entonces vamos a analizar algunas funciones. Fijémonos en esta función, por ejemplo. Muy bien, entonces nuestra función f de x está dada por 4x2 más 5x6 menos 3x elevado a la 8. Entonces es un polinomio que tiene esta forma. Entonces simplemente para saber si es par o impar debemos sustituir a x por menos x y observar qué ocurre. Entonces calculemos f de menos x. Entonces f de menos x es 4 veces menos x al cuadrado más 5 veces menos x a la 6 menos 3 veces menos x elevado a la 8. Ahora sabemos muy bien que cualquier potencia par de un número, bien sea positivo o negativo, es la misma. Entonces
Menos 1 menos x es lo mismo que menos 1 multiplicado por x, ¿cierto? Menos x al cuadrado es menos 1 al cuadrado, 1 por x al cuadrado, o sea, esto da 4 por x2. Entonces repito que estoy usando el hecho de que menos x es al cuadrado, es menos 1 por x, todo esto elevado al cuadrado. Entonces esto es menos 1 al cuadrado por x2, y menos 1 al cuadrado es 1, 1 por x2 igual a x2. Entonces cuando la potencia es par, igualmente cuando la potencia es 6, por el mismo razonamiento obtiene uno que este es x a la 6, ¿cierto? O sea, aquí lo vemos al lado izquierdo, menos x a la 6 es x a la 6, y menos x a la 8 es x a la 8. Entonces miren que la función no cambió. Esto es exactamente f de x. Entonces este es el caso, esta es una función par. Esta sería una función par, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que esta función es una función par, y veamos aquí a la izquierda su gráfica. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a determinar si f es par o impar, o si ninguna de las dos cosas ocurre. Entonces, la función f de x es 3x7 más 9x5 menos 3x8. Entonces vamos a aplicar la definición. Nos dice, vamos, la respuesta es que no va a ser ni par ni impar. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿quién es f de menos x? Vamos a alimentar la maquinita con menos x. Entonces, hay que cambiar la x por menos x. O sea, donde antes aparecía x, vamos a escribir menos x. Recuerden, si f de x es una expresión en x, la maquinita evaluada en cualquier cosita, digamos en triangulito, sería 2 triangulito a la 7, más 9 triangulito a la 5, menos 3 triangulito a la 8. Si ese triangulito es menos x, pues sería 3 menos x a la 7, más 9 menos x a la 5, menos 3 menos x a la 8. Entonces, como estos son potencias negativas, recordemos menos x a la 7 es menos 1 por x a la 7, que es menos 1 a la 7 por x a la 7, o sea, menos x a la 7. Como vemos aquí a la izquierda, lo mismo también aquí para la potencia 5 y para la potencia 8. Entonces esta primera expresión nos da menos 3x7. Esta segunda nos da menos 9x5. Y esta última, perdón, a la 8, menos x a la 8, lo mismo que x a la 8. Entonces queda menos 3, que multiplica a menos x a la 8, que es x a la 8. Entonces vamos a compararla. ¿Es igual a esta expresión? No. Es menos f de x, que sería lo que tendríamos que mirar si la función, para que la función fuera impar. Entonces la respuesta es que tampoco lo es, puesto que, cierto, aquí aparece el signo menos, aquí el signo menos, pero si fuera menos f de x debería aparecer aquí el signo más 3x8, y aparece menos 3x8. Entonces esta función no es ni par ni impar. Esto entonces debe verse en la gráfica, porque no debe ser ni simétrica con respecto al eje y, ni simétrica con respecto al origen. Veamos. Muy bien, entonces vamos a graficar la función y vamos a inspeccionar si tiene alguna simetría con respecto al eje y o con respecto al origen. Recordemos, la función era 3x7 más 9x elevado a la 5 menos 3 por x8. Entonces le damos esta función, miren, aquí la vemos. Es esta función, la función viene por aquí como desde menos infinito, sube hasta 40 y pico y vuelve y baja. Si lo miramos un poquito más en detalle, si la miramos aquí, por ejemplo, podemos observar, miremos este tramito, o sea, olvidémonos, por aquí la función sube, sale de la pantalla y vuelve a bajar. Entonces, si trazamos un segmento de recta, por ejemplo, entre este punto y la función, un segmento aquí perpendicular, entonces miren que, o mejor, tracemos mejor una recta, no, perdón, vamos a trazar una recta, borrar este y tracemos una recta perpendicular que pase por este punto y perpendicular a esta. Listo, entonces por ejemplo miren aquí este punto de intersección entre estas dos, pues aquí debería simétricamente haber otro punto a esta misma distancia, ¿cierto? Y no lo hay. Este punto, pues, digamos por aquí más o menos, debería estar en la gráfica si hubiera una simetría con respecto al eje x. La simetría con respecto al eje x ocurre, recuerden, si la función es par. Entonces vemos así en la gráfica que la función no es par. Ahora, ¿cómo sabemos que la función no es impar? Entonces vamos a borrar esto para no confundirnos.
Entonces, para que fuera impar, nuevamente pongamos un punto cualquiera, ¿cierto? Vamos a poner un punto en el objeto, un punto aquí, digamos, también, no sé, y tracemos una recta que pase por estos dos puntos, por este punto y por este, miren, perdón, por este no, por este punto y por el origen, perdón, entonces vamos a marcar el punto origen también, vamos a marcar el punto de intersección entre estas dos, ahí está. Ahora sí tracemos la recta que pasa por este punto y por este. Vamos a mirarlo un poquito más en detalle. Si quieren, traigamos esto más al frente y amplifiquemos aquí la zona que nos interesa examinar. Entonces miren, por ejemplo, esta recta, voy a pintarla de un color más visible. Pongámosla, por ejemplo, de color rojo. Miren esa recta, pues es simétrico a este punto. Si hubiera simetría con respecto al origen, debería haber otro punto, digamos, en la función por aquí más o menos, ¿cierto? Que es el punto simétrico de B, otro punto B', aquí donde se aprecia la manito. Pero ahí vemos que no hay ningún punto de la función. Entonces la función en el grafo se ve que no es simétrica con respecto al origen y por tanto no es impar. Este sería el caso de una función que no es par ni tampoco es impar. Muy bien, ahora entonces les voy a pedir que detengan el video y entonces miren algunas de estas funciones. Miremos, por ejemplo, la tercera función, esta. Miren esta función, miren estas tres últimas si quieren y traten de determinar si son funciones pares o impares. Y una vez ustedes ya han llegado a una conclusión, pues sigan viendo la clase. Muy bien, si miramos la función f de x igual, por ejemplo, a 2, tomemos esta raíz de x más 4. Entonces, si se evalúa en menos x, pues queda 2 veces raíz de menos x más 4. Entonces estamos tratando de determinar si esto es igual a f de x o es igual a menos f de x. Pero noten que hay un problema. ¿Qué pasa si x es negativo? Si x es positivo, perdón. Por ejemplo, ¿qué pasa si x es 1? ¿Cuánto sería f de menos 1? Pues el menos 1 no estaría en el rango de la función, ¿cierto? Porque quedaría 2 veces raíz cuadrada de menos 1 más 4. Esta no está definida. Entonces, para hablar de paridad se necesita que tanto x como menos x estén en el dominio de la función. Entonces esta es una función que no es par ni impar, porque en general menos x no está en el dominio. Entonces como menos x en general, en algunos casos podría estar, pero en general no está en el dominio, la función no es ni par ni tampoco impar. Ni tampoco impar. Muy bien. Entonces eso es lo que tendríamos. Miremos el otro caso. Ejemplo 1. Entonces el ejemplo 2 sería la función f de x igual a x menos 1 al cuadrado más x4. Entonces vamos a sustituir la x por menos x. Entonces, ¿qué tenemos? Al sustituir tenemos menos x aquí, menos 1 al cuadrado, más menos x elevado a la cuarta potencia. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? He cambiado la x por menos x. Entonces tenemos menos x menos 1 al cuadrado. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Tendríamos entonces que, para ver qué está ocurriendo, tendríamos que desarrollar este cuadrado. Muy bien, entonces hagamos lo siguiente. Vamos entonces a escribir f de x desarrollando este cuadrado que tenemos aquí. Este cuadrado sería entonces, por la fórmula sería el primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más 1. Muy bien, más x a la 4. Perfecto, entonces podríamos evaluar este también, pero yo creo que quizás sea más fácil directamente cambiemos x por menos x en esta expresión, ya que tenemos la función dada por esto. Cambiemos x por menos x, entonces queda menos x elevado al cuadrado menos 2 veces menos x más 1 más menos x a la 4. Entonces recordemos, esto es igual.
Las potencias pares no cambian, entonces tanto x como menos x al cuadrado da lo mismo. Aquí queda menos por menos da más 2x más 1, ¿de acuerdo? Y aquí queda la potencia x4 menos x a la 4, es lo mismo que x a la 4, o sea, queda más x4. Entonces comparemos la expresión en rojo que teníamos, ¿cierto? Esta expresión aquí, con esta nueva expresión en verde, que es la función f de menos x. ¿Y qué notamos entonces? Notamos que esta función no es igual a esta, ni tampoco es menos esta, ¿cierto? Porque menos esta función sería menos x2. Luego esta función, miren, esta función tampoco es par ni tampoco es impar. Esa sería, digamos, la respuesta con respecto a esta segunda función. Finalmente, si tenemos f de x igual a 3 menos x más 2 al cuadrado, x más 2 al cubo, que es el tercer ejercicio que teníamos, entonces bajemos esto un poquito. Muy bien, entonces aquí nuevamente vamos a reemplazar x por menos x, entonces queda menos x, queda 3 menos, o antes, más bien, hagamos lo mismo, calculémosla en más x, la misma función, es decir, voy a desarrollar este cuadrado. Entonces desarrollando este cuadrado queda 3 menos, voy a abrir un corchete, x más 2 al cubo es, este cubo es el primero al cubo. Entonces recordemos la fórmula para la suma de dos cubos, a más b al cubo, que aparece aquí a la izquierda, es el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, siendo el primer término el x y el segundo el 2, ¿cierto? Este está jugando el papel de A y este el papel de B. Entonces repito, es este el cubo, más 3 veces este al cuadrado por este, más 3 veces este a la 1 por este al cuadrado, más 2 elevado al cubo, que es 8. Entonces, la función es 3 menos x3 menos 3 por 2 de una vez, menos 6x2. ¿Cierto? He multiplicado este 3 por este 2. Aquí queda lo mismo, multiplicamos el 2 al cuadrado, que es 4 por 3, 3 por 4, 12, más 12x, más este 2 al cubo era 8. Muy bien, entonces, ojo, teníamos un signo, perdón, aquí tenemos, vamos a ponerlo entre corchetes, aquí tenemos un más, esta era la expresión, ¿cierto? O sea, simplemente tomé esta expresión dentro del corchete y simplifiqué un poquito, x3 es x3, este es 6x2, este es 3 por 4, 12x más 8, ahora sí, cambiémosle signo a todo, queda 3 menos x3 menos 6x2 menos 12x menos 8, entonces esto es igual a 3 menos 8, pues sabemos esto es 3 menos 8 da menos 5, entonces da menos 5 menos x3 menos 6x2 menos 12x. Si ustedes quieren, pongamos un menos adelante que cobije toda la expresión. Entonces voy a organizarla en potencias decrecientes, x3 más 6x2 más 12x más 5. O sea, comprobemos siempre que agrupemos, después de agrupar este paréntesis, si cambiáramos el signo queda menos x3, este término. Después queda menos este término, menos 6x2. ¿De acuerdo? Entonces queda menos x3, menos 6x2. Después este con este menos 12x, aquí está. Y después queda menos 5. Entonces vemos que es lo mismo. Entonces ya tenemos una expresión para f de x. Voy a sintetizarla aquí. F de x, vamos a escribir en limpio, en menos x3 más 6x2 más 12 por x más 5. Muy bien, entonces ¿cuánto es f de menos x? Ahora sí. Reemplacemos la x por menos x, queda menos x al cubo, 6 menos x al cuadrado, más 12 veces menos x más 5. Esto es igual entonces a menos, ahora queda menos x al cubo menos x3. Menos x al cuadrado no cambia, es x al cuadrado, o sea, 6x2. Menos 12x, ¿cierto? Quedaría 12 por menos x, es menos 12x más 5. Entonces miren lo que nos quedó. F de menos x sería menos esta expresión. Entonces menos esta expresión, pues si ustedes quieren, ahora aquí, pues ustedes quieren, ¿cuánto es f de x? Quitando el paréntesis sería menos x3, menos 6x2, menos 12x, menos 5.
y este en cambio sería menos menos da x3 menos 6x2 más 12x menos 5. Entonces miren que esto no es igual a este, o sea, f de x es este, f de menos x es este. Entonces ninguna de las dos ni son iguales, ni esta tampoco se obtiene de esta cambiando el signo, porque al cambiar el signo a esta quedaría más x3 más 6x2, no menos 6x2. ¿De acuerdo? Entonces esta función f no es par ni tampoco es impar. Muy bien, esa sería la conclusión. Muy bien, entonces tenemos ahora, vamos a estudiar dos propiedades más, que es la propiedad de inyectividad y sobreyectividad de una función. Entonces supongamos que f es una función que va de un conjunto A a un conjunto B. Entonces decimos que la función es inyectiva o es una función 1 a 1 si se cumple que f de A igual a f de B implica que A es igual a B. Es decir, dicho de una manera más sencilla, si uno tiene dos elementos en el dominio de la función que sean distintos, entonces cuando uno computa con la maquinita elementos distintos, la maquinita le produce valores distintos de la función. Y se dice que la función es sobreyectiva o sobre cuando el rango, la imagen de todo es igual al conjunto B, o sea, el codominio de la función. Entonces vamos a aclarar estos conceptos. Bueno, perdón, y falta un último concepto. Nos dice que la función es biyectiva cuando cumple que es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, de nuevo, una función es inyectiva, es una función en donde si A es un elemento distinto de B, entonces f de A tiene que ser distinto de f de B. Es decir, dos elementos distintos en el dominio reciben bajo la maquinita imágenes distintas. Y es sobreyectiva si el rango es todo el conjunto B. Y biyectiva cuando sea inyectiva y sobreyectiva. Entonces veamos esos dos casos. Vamos a considerar, por ejemplo, la función constante 4. Esta función pues obviamente no es inyectiva, ¿cierto? Es una función no inyectiva. Miremos el gráfico, cómo se reconoce precisamente en el gráfico. Entonces en el gráfico en general, aquí lo vemos a la izquierda, una función no va a ser inyectiva. Veamos el caso donde no es inyectiva. No va a ser inyectiva cuando dos puntos distintos del dominio tienen la misma altura, ¿cierto? Es decir, la maquinita produce lo mismo. Recuerden que la altura sobre el punto en la gráfica es el valor de la función. Entonces, la función no va a ser inyectiva si dos puntos para dos puntos de x, para dos puntos de x distintos, para dos puntos en el dominio de x distintos, la altura es la misma. Entonces, eso sería una función no inyectiva, cuando mejor dicho se repiten dos valores. Entonces el caso, por ejemplo, de f1 de x igual a 4, que es una función constante, pues de hecho todos los valores de x en el dominio reciben el mismo valor, que es 4. Y esto, digamos, es lo que no se puede, es lo que uno no quisiera pues que ocurriera. Entonces tampoco es sobre, porque si el codominio de la función son los números reales, entonces ciertamente uno no está tomando todos los posibles valores reales, solamente está tomando el valor 4. Ahora cojamos la recta 2x más 3. ¿Es esta una función inyectiva? Pues bueno, esta función es 1 a 1 y es sobre. Vamos a ver por qué razón entonces. Muy bien, entonces vamos a ver, para que sea inyectiva, entonces debemos ver que si uno toma dos valores distintos, entonces tomemos dos valores, llamémoslos x1 y x2 en el dominio. Entonces queremos ver que f de x1 es distinto de f de x2, bueno, son dos en el dominio y que sean, digamos, distintos entre sí. Vamos a suponer que x1 es distinto de x2, son dos valores distintos. Por ejemplo, el x1 podría ser 0 y x2 podría ser 5. Ahora, ¿por qué ese x1 es distinto de x2? Estos tienen que ser distintos, porque ¿qué se necesita para que sean iguales? Vamos a analizar cuándo f de x1 es igual a f de x2. Pues bueno, quiere decir que al meter en la maquinita x1 que produce 2x1 más 3, pues nos daría lo mismo que al meter x2 que es 2x2 más 3. Muy bien, entonces si eso ocurre, entonces uno cancelaría el 3, ¿cierto? Podemos restar 3 a ambos lados
Entonces esta ecuación nos queda que 2x1 es igual a 2x2 y después dividimos por 2 a ambos lados. Entonces nos quedaría que, al dividir por 2, nos quedaría que x1 tendría que ser igual a x2. Es decir, la única manera para que f de x1 sea igual a f de x2 es que x1 sea igual a x2. Y aquí lo vemos en la gráfica, ¿cierto? Aquí vemos la gráfica de 2x más 3, vemos que no hay dos valores de x que tengan el mismo valor, que tengan la misma altura, ¿cierto? No hay dos valores de x que tengan exactamente la misma altura, eso nunca ocurre. Muy bien, o sea, para saber si hay dos valores de x que tienen la misma altura, pues uno podría trazar una línea vertical, ¿cierto? Los que son los puntos que están a la misma altura, y ver que la gráfica no corta esa línea en dos puntos. Ojo, nosotros habíamos trazado una línea vertical. Perdón, es que dije algo que no está bien. Basta trazar una línea horizontal y ver que no hay dos puntos de la función a la misma altura. Repito entonces, para ver en la gráfica que una función es una función inyectiva, basta trazar una línea horizontal y ver que esa línea horizontal no corte a dos puntos de la función que estén a dos puntos, no corte el gráfico de la función en dos puntos distintos. Porque si cortara el gráfico de la función en dos puntos distintos, por ejemplo, como se ve aquí a la izquierda, pues habría dos puntos que tienen exactamente la misma altura para dos valores distintos del dominio de la función. Y eso es lo que no puede ocurrir. Recuerden que nosotros habíamos visto que una línea vertical, si cortara el gráfico de algo que en dos puntos, ese algo no puede ser el gráfico de una función. Tendría que ser como el gráfico de una relación o algo así, pero no de una función. Pero esto es una cosa distinta. Una línea horizontal perfectamente puede cortar el gráfico de la función en dos puntos. Lo puede cortar en dos puntos, pero entonces en ese caso la función no sería inyectiva. Muy bien, ahora, esta función f es una función que va de los números reales en los números reales, ¿cierto? Este es el dominio y este es el codominio, o sea, el dominio de f es R y el codominio es R también, para saber entonces cuál es el rango o la imagen de f. Entonces la imagen de f o rango de f, pues miramos nuevamente la gráfica y vemos que la recta, ¿cierto?, recorre aquí a la izquierda todos los puntos reales, entonces el rango es todo R y por tanto entonces la función es sobreyectiva también. O sea, esta primera conclusión nos lleva a que la función es inyectiva y esta segunda a que la función es sobreyectiva. Muy bien. Veamos otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, la función x2, entonces analicemos el gráfico, aquí lo tenemos a la izquierda, tracemos una línea horizontal, por ejemplo altura 1, y vemos que la función, el gráfico corta la función en dos puntos. Claro, esos dos puntos son precisamente los puntos x igual a menos 1 y x igual a 1, donde la función tiene el mismo valor. Entonces la función no es inyectiva o no es 1, 1, ¿cierto? Porque tanto f de 1 como f de menos 1, aquí lo vemos a la izquierda, es igual a menos 1 al cuadrado, que es 1 al cuadrado, que es igual a 1. Ahora, ¿es sobre? Tampoco es sobre, porque viene, recuerde, ya habíamos determinado y se ve en el grafo que el rango son todos los números mayores o iguales que 0 y no todos los números reales. Entonces la función tampoco es sobreyectiva. Si miramos la función x3, vemos que la función x3, si trazamos una línea horizontal, entonces la función no corta, la línea horizontal no corta el gráfico en dos puntos distintos, y examinando el mismo gráfico vemos que todo el gráfico, ¿cierto?, si uno recorre las alturas posibles que describe el grafo, pues tiene todos los números reales, ¿cierto?, alcanza todos los números reales. Para que sea sobreyectiva, recuerden, es que a uno le dan cualquier número real y entonces debe poder alcanzar ese número real. Por ejemplo, aquí lo vemos a la izquierda, si nos dan el valor 10, ¿cuánto debe ser la x para que la altura de la maquinita produzca 10? Bueno, se necesita encontrar un número tal que x al cubo sea igual a 10. Pues ese número es la raíz cúbica de 10. Y si el número fuera menos 10 o menos 20, pues entonces el x que necesitamos para que la maquinita produzca menos 20 es la raíz cúbica de menos 20. Y raíces cúbicas de números negativos están bien definidas, a diferencia de las raíces cuadradas de números negativos que no existen. Las de números negativos sí existen y por tanto entonces la maquinita
alcanza ese valor. Alcanza ese valor y al alcanzar ese valor, como ese valor es, y alcanza cualquier otro valor arbitrario, ¿cierto? Cualquier otro valor real arbitrario, lo cual nos muestra que la función es sobreyectiva. Entonces esta sería una función 1, 1 y sobreyectiva. Yo creo que entonces con estos ejemplos tenemos ya suficientes elementos como para entender este concepto de inyectividad y sobreyectividad. Entonces, por ejemplo, en este último caso, como es una función 1 a 1 y sobre, entonces es lo que se llama una función biyectiva. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.